Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. La semana pasada decía que iba hoy a referirme, hoy viernes, a un tema que yo lo he denominado el valor laboral de mercado. Y cuando hablo de valor laboral de mercado me refiero a el estándar salarial que se establece en la República Dominicana con base en las capacidades profesionales o técnicas que pueda tener una persona. Y eso le permite al trabajador, pues, tener una idea de más o menos cuál es el salario o el sueldo que se paga con base a sus calidades y su experiencia. Ustedes, por ejemplo, pueden ver una persona que te diga, bueno, mira, yo ese trabajo no lo hago, yo no trabajo por menos de 30,000 pesos. Bueno, usted no trabaja por menos de 30,000 pesos porque en el área donde usted se desempeña paga más o menos eso, entre 25 y 30, o es porque esa área paga 20,000 pesos más o menos y usted cree que a usted hay que pagarle por encima de lo que usted vale. O sea, a eso me refiero con el valor laboral de mercado. Hay posiciones que tienen un valor laboral establecido, y entonces cuando el recurso humano llega a esa posición o a esa actividad, pues tiene que adaptarse a esa escala de valor salarial. Una persona que sea profesional y que tal vez pueda ser supervisor de área en una empresa de zona franca especializada, por poner un ejemplo, posiblemente el salario en esa posición oscila entre 40,000 y 50,000 pesos. Ya tal vez con su experiencia te dice, bueno, yo no puedo hacer ese trabajo ya por menos de 45,000 pesos. Si yo entro nuevo a una empresa a trabajar haciendo esa labor, pues yo no voy a entrar por 40,000, que es el mínimo, tendría que entrar por 45, 48, porque ya yo tengo experiencia. Pero yo sé que mi valor de mercado anda por los 45,000 pesos mensual, porque dentro de mi área eso es lo que se paga, más o menos. Y luego hago referencia a ello porque entonces hay personas que a veces tienen familias, tienen un hijo, se hace profesional, hasta hace una maestría, bueno, qué bien, y consigue un empleo, y cuando consigue, o le ofrecen un primer empleo, con un salario muy, muy deprimido, muy bajo, y en vez de alentarlo y decirle, cónchale, qué bueno, ya este es tu primer empleo, ya te va a servir de experiencia el primer año, ya después entonces tú puedes seguir buscando, lo que hacen es que le dicen, no, mi hijo no va a trabajar por 20,000 pesos, después que mi hijo se sacrificó estudiando, llevándolo a la universidad, y yo lo hago profesional, ahora quieren ofrecerle chele, y mi hijo no va a trabajar por chele. Entonces con eso usted lo que hace es que crea en el joven tal vez una situación que en vez de hacerle bien le puede hacer mal. Si es su primer empleo, aun cuando usted como padre sabe que ciertamente el salario es bajo, haga que tome el primer empleo, porque entonces al final, o mejor dicho, con el paso de los meses va a adquirir experiencia, y esa experiencia le va a servir luego para conseguir un mejor empleo con un mejor salario ya acorde con sus capacidades, pero al mismo tiempo va a adquirir el hábito de trabajar, de cumplir con horario, de saber la responsabilidad de un empleo, de trabajar en una empresa donde usted tiene que llegar a una hora específica y hacer y cumplir con sus responsabilidades. Y ese hábito no se consigue necesariamente en la casa, sino que se consigue con la práctica. Luego también está la otra ventaja, y es que el empleo va donde está el empleo. O sea, es muy difícil que a una persona desempleada, aún con capacidades, se le hace más difícil conseguir empleo que a una persona que ya está empleada. Porque el que está empleado está dentro del mercado laboral. Y como usted está dentro del mercado laboral, usted tiene más contacto con personas del mercado laboral que pueden en algún momento recomendarle o decirle, mira, fulano, o se juntan en una cafetería o un sitio, en un bar, y tú trabajas en tal empresa, yo trabajo en tal empresa, pero mira, en la empresa donde yo trabajo están necesitando a alguien para ver si tú tal vez puedes conseguirlo. O sea, tú te acuerdas cuando tú trabajas en una empresa de algún compañero o algún amigo que trabaja en otra empresa, y tal vez se te ocurre llamarlo porque en la empresa donde tú trabajas tú te enteraste de que necesitan a alguien. Pero es difícil que tú te acuerdes de alguien que está desempleado. El que está en su casa desempleado, como no está haciendo contacto, tú no lo ves constantemente, pues se te hace más difícil acordarte de él. Esto quiere decir que cuando tú consigues un empleo, estás en un empleo, aunque sea un empleo bajo, tienes más posibilidades de conseguir un mejor empleo que cuando estás en tu casa. Porque se tiende a llamar al que está trabajando. No se tiende a llamar para ofrecer un empleo al que no está trabajando. Y eso pasa en prácticamente todas las áreas laborales de la República Dominicana, tanto pública como privada. Vamos a decir más privada que pública porque en el sector público también hay otros mecanismos para entrar al mercado laboral. Ahora, esa parte es la que tiene que ver con el ingreso del primer empleo y luego cómo usted, en la medida que adquiere experiencia, va
conociendo su valor laboral del mercado, el valor laboral del mercado del oficio o de la profesión que usted ha elegido. Para usted saber cuál es su valor laboral del mercado, usted tiene que entrar en el mercado e ir adquiriendo experiencia en ese mercado. No puede ser desde afuera. Lo otro es la relación con el sector público. Y digo con el sector público por lo siguiente. El sector público tiende a tener salarios muy desiguales y salarios incluso hasta exageradamente injustos para determinadas posiciones donde deberían ser más bajos. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Entonces, muchas veces tú tienes un profesional que tiene un valor de mercado en el sector privado de, qué sé yo, de 40 mil pesos. Que su carrera, su actividad laboral en el sector privado está entre 40 mil y 50 mil pesos. Pero tal vez tuvo la oportunidad de conseguir un empleo en el sector público. Y le pusieron una posición, no una posición por decreto ni nada de eso, sino una posición administrativa. Aquí, señores, cualquier departamento en el sector público, en determinadas instituciones públicas, paga 150 mil, 200 mil pesos. Incluso hasta cualquier asesoría, cualquier posición que no implique mucho trabajo. Así como hay salarios muy deprimidos en el sector público, también hay salarios muy exagerados para el tipo de labor que se desarrolla. Entonces usted que está en un valor de mercado de 40 a 50 mil pesos, consigue un empleo de 180 mil pesos. Entonces ahí usted está en una condición de bonanza coyuntural, pero está recibiendo un salario que está por encima de su valor laboral de mercado. ¿Qué se recomienda en ese tipo de situaciones? En ese tipo de situaciones lo que se recomienda es que usted no lleve su hábito de consumo a ese nivel de ingreso. Usted va a aumentar un poquito su hábito de consumo, porque si usted está acostumbrado y está en un nivel de vida de un valor de mercado de 40 a 50 mil pesos, porque eso es lo que usted vale en el sector privado, y ahora gana 180 mil, pues lo ideal es que usted diga, bueno, déjame yo aumentarme el salario mentalmente. Y aumentar mi hábito de consumo de 50 mil pesos a, qué sé yo, a 70 mil, porque tengo que darme mi gusto, tengo que mejorar mi condición. Ahora, los otros 100 mil, yo lo voy a ahorrar. Yo no voy a adaptar mi hábito de consumo a esos 180 mil. ¿Por qué? Porque si hago eso, entonces no estaría ahorrando, pero aparte de que no estaría ahorrando, llegará un momento en que ya usted no va a tener ese empleo, porque es una situación coyuntural. Y luego va a tener que volver al sector privado a trabajar por su valor real de mercado, pero ya mentalmente usted no está acostumbrado ni condicionado para usted volver a ganar 40 o 50 mil pesos cuando usted se acostumbró a ganar 180 mil y llevó un hábito de vida, de consumo de 180 mil. Entonces, por eso, lo ideal es que usted aumente su hábito de consumo, que usted mejore su condición, pero no al nivel en que está coyunturalmente en un salario que es 3 o 4 veces mayor que su valor laboral de mercado regular. Porque entonces dices, bueno, me voy a mudar de mi casa, donde yo pago actualmente, yo vivo en un apartamento donde pago 15 mil pesos, me voy a mudar a un apartamento pagando, qué sé yo, 60 mil pesos, porque yo puedo ahora. O voy a comprar un vehículo que tenía un carrito ahí de 3 cilindros, que no me consumía mucho, pero ahora yo voy a comprar una jipeta de 8 cilindros, V8, porque encima de todo me pagan el combustible y me pagan mantenimiento de vehículos y me pagan todo. Muy bien, excelente. Ahora, ¿qué pasa cuando se termine esa condición laboral de bonanza exagerada coyuntural? Cuando entonces ya usted tenga el vehículo y diga, pero ahora yo no puedo pagar ese combustible, porque ahora no tengo asignación de combustible y no puedo pagar un combustible, comprar gasolina para un vehículo V8, porque mi valor laboral de mercado ya no está en esa condición. Entonces lo ideal es que usted en esos 3, 4 años, 8 años, 6 años, 2 años, entonces se establezca una estrategia de ahorro que le permita acumular recursos, aumenta su nivel de vida, pero acumula recursos suficientes como para que en el momento en que ya usted no esté en esa posición, los recursos acumulados por el ahorro, repito, le permitan no cambiar su modo de vida. Como ocurre con muchas personas que a veces tú la ves en el sector donde tú vives y dices, pero fulano, cuando estaba en el gobierno, vivía maravillosamente bien, y sin embargo ahora vemos que tuvo que sacar a los hijos del colegio, tuvo que cambiarlo. O ahora vemos que tuvo que cambiar el vehículo, tuvo que volver a mudarse en un sitio más pequeño. O sea, tuvo que cambiar su modo de vida y se notó por el hecho de que perdió el cargo que tenía durante 2, 3 o 4 años. Sin embargo, si te acostumbras a llevar un modo de consumo acorde con tu valor real laboral de mercado y no con el valor
y con lo que estás cobrando de manera coyuntural, y te acostumbras entonces a ahorrar, en el momento en que ya vuelvas otra vez a ese nivel, no se va a notar, porque tu calidad de vida va a seguir igual, aun cuando ya no tienes ese nivel exagerado de ingreso. A eso me refiero cuando hablo de el valor laboral de mercado. Es algo que tiene que conocer el profesional, no solo por sus capacidades profesionales, sino también por sus niveles de experiencia. Usted tiene que saber cuánto paga el mercado laboral, no una empresa específica, sino el mercado, por el oficio del cual usted es especialista. Entonces así usted sabe más o menos cuánto usted debe ganar como mínimo o cuánto debe ganar como máximo. Y tiene que ser un establecimiento de valor laboral de mercado consciente. Porque tampoco, pues yo puedo decir, no, mi valor laboral de mercado es $500,000 de pesos, pero eso no es consciente. Tu valor laboral de mercado real, ¿cuál es? Y no puedes escaparte de esa realidad para que entonces no te choque con una realidad distinta en determinadas circunstancias.